La que no estaba contenta era mi mamá. Y mi mamá me decía, tú no vas a ser de Dios, tú nunca eres de Dios. Empezó mi mamá a decirme, el Señor me dijo, estaba dormida yo y me dijo, viene ataque del diablo. Y yo quise despertar para reprender y me quedé dormida, estaba cansada. Y cuando desperté estaba mi mamá así viéndome con como odio y que me levanto bien asustada y me quedé mirándola. Y me dijo mi mamá, tú piensas que eres de Dios, pero tú nunca vas a ser de Dios. Yo cuando estabas en mi panza, yo te soñé con dientitos así como de vampiro. Y yo me paré así mirándola con miedo y le dije, mamá, no importa lo que piense cada persona, yo voy a ir a hacer lo que el Señor me dijo que hiciera. Enójese quien se enoje y piensen lo que piensen. Yo voy a ir a hacer lo que el Señor me manda a hacer. Desde Tecate, Baja California, México, la Iglesia de Cristo Miel le agradece su sintonía a nuestro programa. Que juntos participemos de los tiempos de adoración y del mensaje de la palabra del Señor. Ser edificados y conformados conforme a su imagen. Así aguardar desde los cielos a su Hijo, quien viene por una iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha para nuestro encuentro con el Señor. Que Dios les bendiga. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí en la iglesia Miel Tecate, en este nuevo proyecto llamado Miel Podcast, y vamos a hablarles sobre el inicio de este nuevo proyecto. Así como estamos ahorita, estamos queriendo recibir todos los testimonios, todo lo que pueda ser beneficioso y de bendición para las congregaciones, para el pueblo de Dios, para la iglesia. Es un buen proyecto que se va a iniciar y es un privilegio estar aquí para ser uno de los primeros en estar en este nuevo proyecto. Estamos emocionados. Sí, principalmente es para principalmente los testimonios, y como ya pudieron ver, tenemos aquí al hermano Abraham de la congregación y a la hermana María, su madre. Así que, hermano. Sí. Mi nombre es Abraham Gutiérrez, pues somos miembros de la iglesia. Sirvo aquí en la iglesia como anciano, como líder de alabanza, dirigente, y pues hemos estado sirviendo a Dios desde una edad bien pequeña, desde niños, y pues esa ha sido nuestra vida y no es aburrido, es algo muy emocionante, es algo que no podemos dejar de hacer, porque Dios es muy bueno, es grande. Y pues tengo el privilegio de traer aquí a mi mamá a que platiquemos de cómo inició esta obra y los inicios, porque mucha gente no sabe cómo inició esta obra y no sabe la dificultad que hubo, los problemas que hubo, todos los detalles. Y ahorita estamos listos para platicar de eso. Y pues aquí está mi mamá. Sí, me llamo María. Tengo estoy en la mejor disposición de dar testimonio de todo lo que hable, va a ser pura verdad. O sea, no voy a poner nada de más para que se mire algo mejor o nada de menos. Muy bien. ¿Qué Dios edad los tienes? bendiga. ¿Qué edad tienes ahorita, mamá? 69. 69 años. 69 años. Y quisiéramos escuchar cómo iniciaste tu vida de cristiana. Mi vida de cristiana la inicié en Los Ángeles cuando tenía como alrededor de 30 años. ¿Usted es de allá? O sea, O ¿nació sea, en Estados Unidos o nació aquí en México? nací en México Ok, y y después se vivíamos en Estados Unidos en Ok. ese tiempo. Ok. Mi mamá nació en Tijuana. En Tijuana. Yo también nací en Tijuana. Mi mamá nació en Tijuana y se fue a Los Ángeles también a una edad temprana también, ¿verdad? Sí. O sea que ya me crié toda mi juventud. No, muy bien. Como de 15 años me fui para allá. ¿Y dónde te convertiste? Me convertí en Los Ángeles cuando cuando encontré a una amiga que éramos amigas en el mundo y se me hizo muy rara, y su esposo, o sea, de que me hablaba mucho de un señor, 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 como media hora hablando del señor, el señor. Y yo le dije, ¿qué señor? Espérate, ¿de qué señor me estás hablando?
Nunca dijo Jesús o nunca No dijo. estaban convertidas las dos, nada más empezó a hablar. Yo no estaba convertida ni mi Ella sí. esposo. Ella sí. Y su Ah, ok, esposo ok. también. Y su esposo estaba ahí. Ah, ok, ok. Y nos conocimos en el mundo. Éramos muy amigas. Ok. Y cuando ella empezó a hablar, que me desesperó de que no me decía cuál señor, de quién hablaba, hasta que me dijo, el Señor Jesús. Oh, por ahí hubieras empezado. Y ahora ya caigo, ¿ok? Entonces ya dijo, estamos en la iglesia y esto y esto. Híjole, fue maravilloso el testimonio de ella y mi esposo. Se quedó impactado. También ni respiraba de estarlos oyendo. Y dijo, mañana va a haber servicio. Pueden ir, y nos dio la dirección. Y nosotros otro día, ¡pum!, rápidos para ir. O sea que fue rápido. Rápido que la se llama- aceptación. ajá, esa- Yo le dije a mi esposo, hey, ¿qué pasó? Yo voy a ir a la iglesia, ¿y tú dónde vas? Dijo, a mí también me invitaron. Y me dio risa y nos fuimos. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando usted dio ese paso? Más o menos como 29, 30 años. Ah, ya 30. Órale. O sea, ya tenía mis niños. O sea, menos la más chiquita. Pero los niños, ellos estaban chiquillos. El hermano Abraham es el más grande No, él es el tiene segundo. el segundo. Ujú. Y tiene ¿cuántos? 3. Tiene 3 hijos. Somos dos hombres, una mujer. Dos Tengo un hermano más grande, yo soy el del medio y tengo una hermana más chica. Nice. Mi hermano tiene como 3 años más grande que yo. Mi hermana tiene como 10, más chica que yo. Está bien. Y en su lapso de cuando empezó a ir a la iglesia, ya iba a la iglesia donde normalmente se congrega la iglesia Miel Peniel, o entró a otra iglesia y luego se cambió, o cómo fue Ok. esa transición. Empecé que, o sea, yo empecé sintiendo desesperación me salía en en mi carro, de mi casa, dejaba a mi esposo con los niños y yo andaba parqueándome de iglesia en iglesia. No sé por qué. No sé por qué sentía esa desesperación de hacer eso. Y una vez hasta fui y me parqué enfrente de los mormones. Yo no sabía que Ok. existían nada de las iglesias. ¿Cómo? Ok. Y yo lo único que decía, porque alguien me dio en mi trabajo un papel de una de los, ¿cómo se llama? Séptimo día adventistas. ¿Se los adventistas? Ajá. Era mi mayordomo y me dio un folleto y me fui al baño y lo leí. Y lo único que agarré de ahí fue el bautismo, el que quería bautizarme. Y empecé a buscar el bautismo. Y fui con la iglesia católica. Pero eso fue, o sea, después ya de empezar a ir a la iglesia, o antes de ir a la iglesia. Antes de ir a la Antes de ir a la iglesia. iglesia ya tenía Ya como que tenía esa ese. desesperación Ok, de buscar a Dios, buscar. pero no sabía cómo. La necesidad del alma. Sí, Ajá, del exactamente. hombre, Sabemos ¿no? que hay un Dios, pero no Ujú. sabemos cómo buscarlo ni dónde buscarlo. Ujú. O sea, sí, tiene razón. O sea, entonces llega a la iglesia católica. Llegué a la iglesia católica con 2 niños chiquillos y le dije al padre de la iglesia católica, pero no al padre celestial, Sí, ¿no? no. Ujú. Y le dije, padre, tengo una necesidad. Y estaba joven yo, pues, o sea, pero con mis chamacos. Ujú. Y luego me dijo, chiquillos, y me dijo, ¿qué necesidad, mija? Y luego, muy amable el padre en ese momento. Y le dije, necesito bautizarme. Y luego dijo, ¿tan vieja y no te has bautizado? Como diciendo, ya eres muy grande, te bautizan los niños, ¿no? Ujú. Entonces le dije, no, pero es que yo quiero bautizarme porque yo quiero decidirlo, porque yo decida, no porque alguien más decidió por mí. Cuando estaba niña nunca la bautizaron. O sea, Sí, en la iglesia católica sí. claro Ok, que sí. se quería bautizar ya de grande, Sí, ¿no? porque Ok. yo leí el que me dio mi mayordomo, que decía del bautismo que tiene que uno decidir, Sí, pues ahí en las que no se escrituras bautizan no niños. tenemos una evidencia así en las escrituras que diga, pues quizás, no sé, los versículos de fue bautizado él y toda su casa. Y ya piensan que todos, había niños, había mayores, grandes, pero no tenemos Ujú. evidencia explícita de bautismo de niños, ¿no? Por eso cuando
cuando se topó con su amiga, que dice que se llama Jenny, ¿verdad? ¿sí? Con su amiga Jenny, y le habló de Dios, rápido el alma quiso más. Es cuando ella reaccionó y empezó a ir a la iglesia. Esa iglesia no era relacionada con las iglesias que estamos ahorita. Se llamaba Iglesia de ok. Dios de la Profecía. Oh, muy Que, No, o sea, la doctrina de ellos era, pero yo no sabía que era, que nomás ellos eran de La igle- todas las iglesias del mundo, la iglesia verdadera, ¿no? la única iglesia, la paloma del Señor. Mm. y pues ella inició allí yendo a esa iglesia. ¿Y cómo es de que llegaste a Huntington Park, Eileen? Porque una vez entré, mira, una vez cuando andaba así desesperada de que quería, andaba buscando al Señor y que agarraba el carro y andaba con mi hijo el más grandecito que estaba chiquillo y le dije, ven, miré que una iglesia estaba abierta y le dije, ven, así como loquita, ven, ven, ven. Y nos metimos y miramos que estaban cantando y todo y nos metimos y nos sentamos. ¿Y sabes qué? Me impresionó tremendamente oír que un varón se levantó ¿cómo se dice? A profetizar. Y yo en el trabajo había dicho horrores de los pastores y sin siquiera conocerlos, ¿eh? Sin nunca haber visto una iglesia cristiana. Dije, son unos estos, unos el otros. O sea, Lo dije normal. puras horrores, pero me acuerdo que el que estaba profetizando dijo, hija mía, tú has dicho de mis siervos esto, 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 esto. ¿Sabes qué? Sentí que los ojos de Dios me estaban Sí, estaba sobre leyendo el cerebro y me espanté y agarré a mi niño y me paré y me fui saliendo, pero en reversa. Ni siquiera quería dar ¿cómo se dice? Me espanté de que, ¿quién me oyó? Que dije Fue la eso. primera experiencia así que tuvo. O sea, Ay, ¿cómo? O sea, ay, ¿qué pasó aquí? O sea, y me fui así Santo. para atrás, y tras, choqué ¿cómo se dice? Con Patricio Zarazúa. Pero yo no sabía ni que esa se llamaba Elim, ¿me entiendes? La Ok. iglesia. Ujú, Yo nomás me metí y no supe ni cómo se llamaba. Y ok. luego cuando pasó eso, salí así como iba en el carro manejando para mi casa y sentía que todavía el Señor me miraba por el techo del carro así. Sí, Ay, Dios mío, pues no, ¿cómo esconde los pensamientos? sí, claro. Pensé, iba bien así como algo que nunca me imaginé que iba a suceder y puras cosas horribles que había hablado. Y cuando llegué le dije a mi esposo, mi hijo, fui a un lugar así y le platiqué cómo y luego dijo él, pero, ¿cómo? ¿Cómo supieron ellos qué dijiste? No sé, no sé, pero hasta ahí llegué esa vez. O sea, me dijo, cuando iba saliendo, choqué así, paz, con el pastor, con Patricio Zarazúa, y le dije, ¿por qué él está gritando todo eso? En vez de decir profetizando, porque pues yo no Sí, sí, sabía no nada de sabe. iglesias. Ujú. Y me dijo, porque estaban profetizando. Me dijo, a la salida te digo. Y le A dije, la sí. salida te digo. Dije yo, ¿cuál salida? Vámonos. Y me fui a mi casa Ay, se eso. sí, bien aterrorizada. Y esa fue la primera cosa que miré yo Así. bien que no podía explicar por qué estaba así. Y entonces empecé a buscar más, fue cuando fui con el padre y le dije, padre, ¿por qué no me bautiza? Y él me dijo, ¿no te has bautizado? Le dije, no, yo quiero, porque yo no sabía qué estaba buscando, yo nomás sabía que andaba así como desesperadita buscando al Señor. Mi alma eh, anhelaba al Señor, pero yo no sabía qué era. Y llegué cuando le pregunté al padre, me dijo, ya sé por dónde vas, y que me agarra del brazo y me saca. Y le dije, espérese, dice, ya sé por dónde vas. Le dije, pues de perdida, dígame, porque Ay, sí. yo no sé qué estoy buscando. Y luego dijo, no, 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 ya sé por dónde vas. Y, o sea, con esa pregunta que le dije, de que yo quería escoger el bautizarme, Yo creo que lo tomó como que algo, como si estuviera atacándolo, ¿no? no, Analizar, básicamente. ella ya anda por el lado de los cristianos, Sí, de los de los protestantes. protestantes. Ajá, y me corrió y le dije, pues, si usted sabe por dónde ando, por dónde voy, dígame de perdida, porque yo no sé. O sea, fue un tiempo de andar Vale. así,
Ujú. Y otra vez llegué a otra iglesia católica también así y me metí y le dije al padre, padre, entre más me hablaban alguien del Señor o leía algo, yo más preguntaba y llegaba, padre, ¿usted cree en esos monos que tienen aquí? Y le hace, Monos de se me queda viendo el padre y luego me dice, ¿tú crees que soy tan tonto? Y le dije, wow. Y Pues luego de lo que dice, ves. y luego le dije, entonces, ¿por qué los tienes si no creen ellos? Dice, mira, esos son monos de yeso. Dicen, no tienen ningún valor. Pero imagínate tú, ¿qué va a pasar si yo los agarro y los quebro ahí en la calle? ¿Qué va a pasar con la iglesia aquí? Le dije, pues se va a deshacer. Dijo, exactamente, por eso no lo saco. Pero yo personalmente, yo no creo en eso. Él dijo. Sí, él me dijo. Y le dije, uy, qué Vaya. sincero. Le dije, Mm. bueno, muchas gracias por su sinceridad. Pero pues ya me fui yo también pensando, no es cierto. Lo de la iglesia católica no es verdad. Sí es verdad lo que él dijo, que son puros monos de Ay, yeso. quédense con sus bultos, ¿no? Pues nomás, pero no, yo ya ni iba a la iglesia católica ni a ningún lado, pero yo iba ahí como a molestar casi, con mis preguntas. Ujú. Y después fue cuando fui con Jenny, o sea, a la iglesia de Jenny, ahí nos bautizamos inmediatamente Mm, y ok. y hubo algo que, que no pude creer. En primer lugar, que ellos eran la única iglesia de Dios, de todo el Sí, de mundo. todo el mundo, ¿no? Se me hizo como, no, esto no me cabe en mi mente, ¿me entiendes? Y, y otro detalle que hubo, por ejemplo, que si tú llevabas a Cristo en segundo matrimonio, tenías que dejar al papá de los niños y quedarte la mujer con los niños y el papá solo para toda su vida, pero manteniendo a los niños. Porque esa iglesia obviamente era diferente. Otra doctrina. ¿Y cómo llegaste a Salim? Cuando llegué al IM, fue porque mi esposo y yo hablamos de eso. Cuando me dijeron eso, que ellos pensaban así, yo dije, ok, ¿quién tiene el teléfono del apóstol de aquí? Porque eso se me hizo horrible y había una pareja que vivía así, pero que fueron los que me dijeron, ellos se casaron ahí mismo, en segundo matrimonio, o sea, un señor con 5 hijos y una señora con una hija. Pero ellos aguantaban vara de todo lo que dijeran. Ellos decían, el Señor tiene la última palabra. Pero yo no tenía esa fuerza todavía, ¿me entiendes? Yo era como nuevita. Y entonces dije yo, ¿quién tiene el teléfono del apóstol de aquí? Y me lo dieron, pero está en Washington, no le hace. Donde esté, de allá lo saco. Y ya llamé y le dije, le estoy hablando de la iglesia. Me dijeron que ustedes tienen una doctrina así, 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 así. Me dijo, exactamente. Tú puedes estar toda la vida ahí sirviendo, diezmando, sirviendo al Señor en todas las maneras, pero nunca, nunca vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo y nunca, dice, vas a ser salva. Entonces le dije, ay, 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 ¿quiere decir que la sangre de Cristo no fue suficiente para borrar mis pecados? Y se quedó así como medio callado. Mm. Y le dije, mire, si la sangre de Cristo no fue suficiente para borrar mis pecados, le tengo una noticia. Tampoco fue suficiente para borrar los suyos. Qué Y usted está en sus delitos y pecados y es un mentiroso y un engañador. Adiós. claro. ¡Pum! Colgué. Y ya no volví a la iglesia ahí. Dios Y santo. entonces mi esposo me decía, yo no creo que eso es verdad. Y yo le decía, mijo, ¿y qué sí? Yo quiero saber la verdad y que no me la diga un hombre, porque ya no creo en los hombres. Yo quiero saber la verdad. Y, y duré como 3 meses que mi esposo se iba a trabajar en la noche y yo me levantaba y por el pasillo así era, Señor, por favor, dame señales, dame tus señales, porque yo ya no creo en los hombres, en el hombre, pues. Ujú. O sea, porque me golpeó muy feo eso, ¿me entiendes? Sí. Y entonces,
Y un día lavando los trastes, así era, como a los 3 meses, algo así, y mi esposo me decía, yo no creo. Y yo le decía, espérate, mijo, espérate, porque esto de la salvación no se puede tomar tan a la ligera. Y él, ok. Y una vez lavando los trastes, me dijo el Señor, ve a Elim, a la iglesia que yo me había metido donde estaban profetizando lo La que dije. primera. ¿Pero cómo te habló? El Señor aquí, O sea, lo escuchó así, hoy, y literal. yo, una voz Una voz. adentro de mí me dijo, ve a Elim. Me dijo, yo ni siquiera había visto que se llamaba Elim. Te dije que entré, yo entré Ujú. y me senté. No supe, ni leí, ni nada. Y entonces me dijo, ve a Elim. Entonces, yo supe lo que el Señor me estaba diciendo, ¿a dónde? O sea, automáticamente el Señor, ¡pum!, te hace sentir a dónde. Aunque no leí que decía Elim. Y yo fui ahí. ¿Y sabes qué? Estaba la iglesia de Lima abierta. Había 2 iglesias que rentaban y había una grandísima y una más chica. Y ellos rentaban las 2, hermano Patricio Sarasúa. Entonces yo llegué con mi carácter impulsivo. Yo llegué corriendo y me metí. Oye, están orando. Y yo llego corriendo así hasta acá. Y rápido la esposa del pastor me agarró así y me dijo, mamita, ¿puedo ayudarte? Bien amable ella. Y me sacó, me sacó porque pues entré corriendo. O sea, Pastor, así hay era. una Asustando a la administración gente. ahí. Sí, corriendo y así era. Y en pantalones y con de esas sillas remangadas porque estaba lavando los trastes. Nomás me hice así y salí Mm. corriendo. Y Santo Dios. cuando ya estaba hablando, le dije, es que yo estaba yendo a una iglesia así, así, así. Y ella dice, yo fui misionera muchos años. Dice, y hay muchas iglesias que tienen una doctrina así, pero es errónea, porque es imposible de soportar. Y dijo la esposa de Sarasúa. Entonces le habló a su esposo y entre los dos estaban hablando conmigo. Y me dijo ella, ven mañana, mañana va a haber servicio. Pídele al Señor que te hable, Él, porque como tú dices, ya no le crees al hombre. Y entonces le dije, sí, sí voy a venir. Y claro que fui. Y al otro día yo iba desesperada, mi hijo, como quien tiene una sed, así era desesperada, que te quieres Ujú. aventar toda la Saciar. botella, ¿no? Y llegué y entré y ella profetizaba muy lindo, pero esa vez nadie me conocía ahí, en ningún lado. Ella no profetizó para que yo no fuera a pensar, pues como le dije, dijo algo, ¿me entiendes? O sea, no. Sí, sí. Ella, Se quedó callada. aunque el Señor le hubiera dado un mensaje, se quedó callada por respeto al problema que yo traía. Y de repente empezó otro varón a profetizar y dijo, hija mía, dice el Señor, no estás aquí porque tú quisiste, sino porque yo te he traído. Dice, y no hagas caso de lo que te han dicho, porque yo soy soberano y yo hago como a mí me place, y a mí me ha placido perdonarte tus pecados. Y cómo no he de hacerlo si tú eres mi preciado tesoro. Mi hijito Vaya, rodeaba, así era, vaya. abajo de las bancas, porque eran bancas como de las de la iglesia católica, Ujú. o sea, muy elegantes, de madera. Sí, un poquito Así más. la rodeé abajo de las bancas, así, como 3 bancas por abajo. O sea, O sea, estuvo fuerte, pues. Estuvo sí, o sea fuerte. que el Señor, sentí que el Señor me habló directamente a mí, no el hombre, sino el Señor. Y luego cuando salí, toda llorosa, ay, bien tocada por el Señor, y luego estaba la esposa de Sarasúa enfrente, y luego me dice, ¿te habló el Señor, mija? Y la abracé porque era una mujer tan bella. Y luego le dije, no bella de belleza, hasta eso que no era ella no era bella. Su belleza la tenía dentro, linda. Y luego, y dice, ¿te habló el Señor, mija? Le dije, sí. Le hace, ¿te acuerdas que ellos te maldijeron y te dijeron que no te iba al Señor a bautizar? Y le dije, sí. Dice, dile al Señor que te dé una segunda certificación, o sea, o confirmación de esto que te habló, que te bautice con su Espíritu Santo. Porque ellos te maldijeron diciendo que no, nunca ibas a recibirlo.
Entonces le dije, oh, sí. Y entonces yo empecé a buscar el bautismo del Espíritu Santo con todas mis energías. ¿Me entiendes? O sea, ¿tienes preguntas? Porque de ahí sigue quién llegó para que yo pudiera recibir Lo el que, bautismo del Espíritu lo que Santo. pasa es de que cuando todo eso sucedió es en los tiempos que muchos conocen como los tiempos de avivamiento, donde las iglesias de Elim A lo que daban. estaban sobrenaturalmente, estaban en otro nivel. Doctrina, alabanza, el mover del espíritu, era, era algo que era fácil. Entrar a la iglesia y caer delante del Señor porque la unción, la presencia era tan grande. Era básicamente un avivamiento. Y ella alcanzó, y ella llegó en esos tiempos. Y todas mis hermanas también, todas entramos en ese avivamiento, porque cuando yo fui la primera vez a la otra iglesia, cuando llegué a la casa, haz de cuenta que estaba como unas abejitas ahí en mi patio y ya anocheciéndose y todas ahí. ¿Fuiste a una iglesia protestante? Entonces les dije, Eran católicas. sí, pero no íbamos a la iglesia. Bueno, sí, Sí, las católicos nominales, ¿no? Se les sí, llama o así. sea, Que empezamos a ir a los que no van. carismáticos y en los carismáticos sí sentí ¿sabes qué? Ahí sí lloraba. Sí, porque ellos son básicamente como Parecido católicos pentecostales, ¿no? Casi, ajá, casi, porque tienen, ajá, exactamente. sí, sí, sí. Pero paré, mi mamá me recomendó que fuera y fui y luego salía corriendo con ganas de gritar, ¡Cristo está vivo! O sea, era exagerado lo que sentía yo, me quitaba las pestañas y las ponía en la mesa, digo la mesa en la ¿cómo se dice? En la banca, para llorar a gusto. Y luego, una vez que dijeron, pasen las parejas, y pasamos mi esposo y yo, y nos estaban ungiendo con la misma botella de aceite de olivo. ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa. Mi esposo, su mano le olía a cira, teníamos las dos manos. Y el mismo persona nos ungió. Mis manos olían a nardos. Y las de él olían a, ¿cómo se dice? Aceite de olivo. ¿Pero dónde estabas cuando sucedió eso? Pasamos al frente. Porque ¿Pero dónde? ¿Huntington Park? con los carismáticos. Oh, Y, ok. y ellos, y luego dije yo, mira, Abraham. Y él olió, dijo, ¿no huele a lo mismo que yo? No, le digo, no huele a lo mismo que tú. Pero, ¿cómo se dice? Fue algo maravilloso que te digo que salía así como loquita, queriendo gritar que Cristo vive, y anunciándoselo al mundo a medianoche, corriendo por las escaleras. Pero pasó, fue algo como que más pasó así. Y entonces ya después fue cuando empecé a ir con Jenny, y después Ok. con Jenny, o sea, nos bautizamos inmediatamente, y cuando pasó lo de que, yo no creo esto, y entonces cuando el Señor me dijo, ve a Elim, fue cuando la esposa del pastor, me dijo, pídele la segunda confirmación, que te bauticen con su Espíritu Santo. Y entonces yo dije, oh, sí. Y entonces, yo sentía que nunca podía recibir el bautismo del Espíritu Santo porque no me lo merecía. Como que era tan pecadora Sí, sí, que se yo no entiende, ¿no? podía. Se entiende. Y yo miraba que pasaban y si oraban por ellos, pues sí, hablaban en lenguas y yo regresaba llorando para atrás. Y entonces en esa vez llegó un varón que era maestro en ministerio de la iglesia Elim de allá de Guatemala, que estaba bajo el apóstol Ríos. Su nombre es Byron Walter y todavía él sale en YouTube. Él es apóstol ahora. Todavía sigue con su unción. Y él llegó y estaba diciendo, yo sí creo, yo sé que Elim no cree en el ministerio de las mujeres, pero yo cómo lo voy a negar si la que me habló de Cristo para que me convirtiera fue una mujer. La que me dijo el ministerio que yo tenía era una mujer. Esto era una mujer. La que me sanó con su manita, dice, porque yo usaba unos fondos de garrafón, así, dice, de lentes, y ahora uso la versión más pequeña, adrede. Dice, y eran mujeres. Entonces dijo, vamos a orar por sanidad. Dijo él,
Y yo bien desesperada por el bautismo del Espíritu Santo, mijo. Y le dije, ¡bautismo del Espíritu Santo! Grité. Sí. Te digo que siempre me portaba quebrando reglas. O sea, bautismo del Espíritu Santo era mi Sí, su desesperación. sed, ¿no? Su sed. Ajá, mi necesidad. Y dijo él, bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos no lo tienen aquí? Y era como la mitad, ¿no? Ah, entonces dijo, vénganse todos los que no tienen bautismo del Espíritu Santo. Nos pusimos así, nos puso así como media luna Mm. y empezó a orar de allá y yo así, ay Dios mío, bien asustada porque dije, por alguna razón no lo voy a recibir. Ujú. Y yo bien asustada. Y él orando y nomás les decía, y después decía, en nombre de Jesús, recibe el bautismo del Espíritu Santo, Espíritu Santo y fuego. Y todos, y yo mirando. Cuando llegó conmigo me dijo, me tocó la cabeza y me dijo, en el nombre de Jesús, recibe Espíritu Santo y fuego. Y ya casi se iba. Y la hace, abre sus lenguas. No tengo. Dije, hermano, no tengo lenguas. La hace, ¿no tienes? No, no tengo. Y se quedó así, como nunca se había topado, yo creo, con un caso de esa manera, ¿verdad? Ujú. Y me agarró de la cabeza, Satanás, te ordeno que sueltes esta mente, porque él se dio cuenta que yo estaba bloqueada, ¿me entiendes? Por el enemigo. Ok. Y que sueltes esta mente, suéltale en el nombre de Jesús en este momento. Y él hizo algo que él no hacía, pero me ayudó. Así, me dijo, di, y me dijo una de las lenguas que él tenía. Di esto, por ejemplo, karatashea, un ejemplo. Y entonces dije yo, ay, así no es, dije yo por dentro de mí, porque yo miraba cómo lo recibían, ¿verdad? Y me quedé más tristita, pero repitiéndolo. Y luego cada vez que pasaba, y fue para todo el otro lado, y todos hablando en lenguas, menos yo. Nomás con mi palabrita, karatachea, y luego al rato me preocupé porque dije, ay, se me olvidó lo que me dijo que dijera. Y ¿sabes qué? Estaba diciendo dos, como un gori gori gugu, o sea, dos palabritas que yo no, así que no supe ni cómo me salieron, pero yo no pensé que eran lenguas. Pero él me dijo, más recio, me decía él, más recio, o sea, quería que yo rompiera ese miedo, ¿me entiendes? Y que me dejara ir. Y más recio, más recio, más recio. Y yo toda, nerviosa y las decía más recio. Y ya cuando nos fuimos a nuestro lugar, él fue entre las bancas y me dijo, habla tus lenguas. Y yo así, y, ok, y empecé a hablar las dos lengüitas que tenía, raras, y ¿cómo se dice? Y él decía, repítelas todo el día cuando estés haciendo esto, cuando vayas manejando, tú repite tus lengüitas, tú repítelas todo el día. O sea, en tu trabajo, cuando vayas al baño, cuando sea, a la hora que sea, tú repítelas, agárrate de ellas. Entonces yo así dije que sí, pero me quedé frustrada, ¿sí me entiendes? Porque yo sabía que yo miraba que era de otra manera y yo pensé que eso era como Haciendo trampa. una charlatanería, Sí, se entiende, se entiende. ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces yo quería, entonces cuando ya se fue él, que fue una bendición ese varón para nosotros, porque vino y nos habló de los dones, nos habló de todo, o sea, todo lo que, esa semana que estuvo él ahí, yo tengo todos los cassettes todavía, o sea, de él, no sé. porque fue hablar de pura sobrenaturalidad, pura sobrenaturalidad, pura sobrenaturalidad, y bien, o sea, lleno de unción. Si agarraba cualquier cosa, una guitarra, que no sabía ni tocar guitarra, o sea, la gloria de Dios se Se manifestaba movía. en tres, así era, tras. Una cosa estruendosa, mijo. Y cuando ya él se iba a ir, ya se fue, como a la semana, que de estar yo repitiendo mis lengüitas en mi casa, toda frustradita, vine a la iglesia y me senté mero adelante, y yo siempre me sentaba en la banca de atrás porque me gustaba cruzar la pierna, porque estaba lastimada de mi cintura. Ujú. Entonces, y me senté esa vez mero adelante, y mira, este fue el coro con el que me bautizó el Espíritu Santo. Mi corazón
La entona buena. esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La siguiente es más alta. Mi corazón entona esta canción. Mijo, ahí, Ahí fue. tras, mira, sentí que de acá adentro salieron las lenguas, pero gritando. Y yo dije, no. Mi hermana Maribel se hizo así, se tapó los oídos porque estaba a un lado de mí. Ujú. Todas mis hermanas nos sentábamos todas juntas, como que si teníamos que estar siempre laqueadas juntas, hasta se enojaban las diaconisas. Y ¿Y cuántas son? somos 9. 9, no, Bueno. pues por eso. Llenaban la... Llenarlo. Y que empiezo a hablar en lenguas bien fuerte y a mí que volteo y veo a mi hermana, dije, no me importa. Yo batallé mucho por esto, ¿verdad? Que se tape los oídos. ¡Ah! Y hablando en lenguas, pero mira, bonito, hermoso, mijo, hermoso. Ujú. Cuando llegué a la casa y me sentía tan feliz. Y cada vez que empezaba a hablar en lenguas, porque empecé a hablar en lenguas cada rato, adrede. Ujú. ¿Y sabes qué? Yo lo empecé a apuntar y llegué hasta 25 y paré. Diferentes lenguas. 25 veces. Y dije, ya no voy a seguir porque esto no tiene fin. Ujú. O sea, diferentes lenguas, pero, o sea, de todas clases de lenguas que nunca en mi vida había oído y bonitas y fluidas. Y llegué y le dije a la esposa del pastor, porque ella era mi confidente siempre. Y le dije, hermana, pasó esto. Y luego se me quedó mirando y me abrazó y me dijo, ¿sabes qué, mija? ¿Cómo se llama eso? Le dije, ¿cómo? Múltiple género de lenguas. Oh, yo no sabía. O sea, y me dio mucho alegría, ¿me entiendes? O sea, que lo que yo pensé que que él hizo una ahí chicanada, chicanada, oh my God, ya empecé con insultos. O No, sea, está bien, está bien. que no iba a servir, sí sirvió. ¿Y cuánto tiempo estuviste atendiendo o yendo a la iglesia cuando supiste que el Señor te habló que vinieras a México a abrir una obra? Oh, ya estaba yo, esa pastora, ok, Déjame interrumpirte, sí. porque aparte de ir a la iglesia, mi mamá fue maestra, tuvo Ujú. muchas experiencias, puede hablarte muchas experiencias que tuvo, salones enteros de niños bautizados con, Espíritu Santo, Ya después. o sea, ya lo que es cuando asistiendo a la estaba en el iglesia, Ok, ya, cuando estaba en el ya IM. como miembro, asistiendo, tiene muchas experiencias. Como digo, los niños los llevó para enfrente. Además, si quieres, cuenta ese. Mira, Ok, entonces se hizo maestra. o sea, ok, sí, la que entró primero, una de mis hermanas, porque ya todas mis hermanas se movieron junto conmigo a esa iglesia. Y entonces éramos un familión grandísimo, como de 40 personas. O sea, con tíos y sus 9 hijos cada uno, o sea, Lo que hermano. pasa es de que A ver. mi mamá básicamente evangelizó a su familia primero y se la llevó a la iglesia. Eso es lo que Y, hizo. y luego, Órale. ¿qué me dijiste? O la maestra, siendo maestra. Siendo maestra. Mi hermana y su esposo eran los líderes de maestros. ¿Cómo les dicen? ¿Líderes de maestros? Sí, sí, pues, estaban encargados de Ajá. lo que son la educación Ajá. cristiana allá. Sí. Entonces, y él me criticó porque oré por su hijo en su casa y él dijo, no, así no es. Entonces, yo llegué y mi hermana y yo, una hermana mía y yo estábamos atendiendo a las chamacas, a las más grandes. Y nos pusimos de acuerdo de hablarles del bautismo del Espíritu Santo para que ellos la recibieran. Ujú, O ok, sea que las dos estábamos en un mismo sentir para que ellos recibieran eso. claro. Entonces, que me criticó y otra de mis hermanas, yo me sentí horrible, mijo. Empieza por la familia, ¿cierto? Horrible, Claro. horrible. ¿Sabes qué? Profeta en su Yo esa verdadera vez llegué, y le preguntaron a mi hermana, ¿y tu
tu hermana puede dar clases. Dice, ay, ella puede hasta con el pastor, no te apures. Dijo jugando, ¿verdad? Sí, porque él era bien bromista. Entonces, y nos pusimos de acuerdo en eso. Y yo llegué y ella me miró que entré llorando y me fui a una esquina. Y como también el grupo de los niños eran de todas las edades, la iglesia chica eran de todas las edades, ¿me entiendes? Y los maestros se paraban un lado Lo que de... pasa es de que mientras se hacía el servicio general, Ajá. así como lo podemos ver aquí en Sí. nuestros servicios, los niños hacían su servicio general. Y con donde, músicos. donde todos se También. juntaban todos los salones en un lugar con músicos, así como un servicio normal. También. Y después de la alabanza, cada quien se iba a sus sus áreas. clases. Miren. Y entonces, y los varones se paraban a un lado de sus grupos, de sus chamaquitos, y las mujeres también. Y yo llegué y me fui a una esquina, mijo, y como la música se oía bien recio, porque ahí también tenían músicos, los niños. Y entonces yo empecé a gritar, ¡ay, Señor, qué feo se siente! ¡Ay, Señor, qué feo se siente! Y de repente sentí que una niña güerita llegó y me abrazó así de la pierna. Y la agarré y la acaricié, pero seguí gritando que ay, qué feo se siente. Y entonces ya cuando acabé de llorar a grito abierto, vine y mi hermana estaba llorando. Mi hermana, la otra, la esposa del que me peleó. Sí. No me peleó, me criticó nomás y yo me di cuenta. Y me dijo, se me queda viendo mi hermana y me dijo, vamos a orar por las niñas, como dijimos, y pues ya las preparamos. Y entonces le dije, ¿qué quieres? ¿Que me corran del IMSS? Le dije, ¿estás viendo lo que pasó? Y entonces dijo mi hermana, y mi hermana se quedó triste. Y luego le digo, oh, espérate, ya me acordé que el Señor, cuando estaba yo en la esquina gritando, el Señor me dijo, pero yo estoy contigo. Y con esa palabra le dije, sí, vamos a sacar las niñas de los asientos y que se pusieran en la orilla o en medio, pone, o sea, en las orillas, así. Y y mis primas también eran maestras de diferentes grupos y se quedó viendo una de mis primas y dijo, y ya le dijimos, vamos a orar por las niñas para que reciban bautismo Espíritu Santo. Y dijo ella, yo también voy a sacar las mías. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Nunca hemos hecho eso. Le dije, yo les digo. Entonces, y luego ya todos estábamos así. Y unas chiquititas no las sacaron, ¿verdad? Y entonces, les dije así, les enseñé a mi prima y a mi hermana, mira, y toqué a una niña, en el nombre de Jesús, recibe Espíritu Santo y fuego. Y la niña empezó a hablar en lenguas. Así sola. Y pum, sí, y la otra, y la otra, y la otra. Entonces mi hermana dijo, y empezaron mi hermana y mi prima, empezaron a tocar niñas y todas hablando en lenguas, todas, mijo, pero llorando, así era quebrantadas, todas Yes. empapadas aquí, porque todo lo que era las 4 horas que duraba allá, duraba 4 horas. Sí, era un servicio largo. Sí, muy largo. Las niñas estuvieron ahí de rodillas llorando y hablando en lenguas. Y yo danzando y remolineándome porque el Señor levantó mi cabeza de la vergüenza, ¿me entiendes? De la vergüenza que me habían hecho pasar. Y Él me dijo, yo estoy contigo, pero yo estoy contigo. Y mi hermana llorando así de gozo, pero yo remolineando, mijo, así era, dándole vuelo, así era, en una esquina. Y todas las niñas hablando en lenguas. Y luego de repente se pasó el tiempo tan rápido, mijo, que llega mi cuñado, porque yo laqué en la puerta cuando íbamos a hacer eso. Laqué en la puerta, y tocaron, y era mi hermana la que me criticó, y mi cuñado, el esposo de mi hermana, que me criticó. Y luego abrí la puerta y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué no fueron las niñas no fueron a sus salones? Y me le quedé mirando, pero con dolorcito en el corazón, y le dije, mira, cuando quieras darle órdenes a Dios, dile al Señor a quién use y cuándo los use. Él va a estar contento de que vayas a darle órdenes. Y dijo, yo no dije nada. Y entonces le dije, ¿tú sabes qué dijiste? Le dije, that's fine. Y luego entró un evangelista de la iglesia y llegó, y él y su esposa, y vieron a su hija hablando en lenguas, y mamá,
La cena, ay, tantas veces que hemos orado por ella. Ay, Santo y bien Dios. contentos, todos bien contentos, ¿me entiendes? Y fue un júbilo. Para mí fue, gracias Señor, levantaste mi cabeza. Por ¿Me eso digo, entiendes? ella tuvo mucha experiencia de esas, pero ¿cuándo es cuando el Señor te habló y te dijo, hey, tienes que ir a México? Empecé a sentir una inquietud grande por venir a levantar una obra de esas en México. Entonces yo le dije a la esposa del pastor, Es una obra de restauración. una iglesia de restauración. Les decíamos iglesias de restauración porque ahí no rechazaban a nadie, ¿me entiendes? Te restauraban a las personas. Sí, sí, claro. Entonces, y se supone que para eso son las iglesias cristianas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo empecé a sentir así como una inquietud grandísima dentro de mi corazón y fui y le dije a la esposa del pastor, porque yo siempre la buscaba a ella como guía, que me ayudara, ¿me entiendes? A pensar si estaba haciendo bien o mal o por dónde iba. Entonces le dije, siento esto. Entonces me dijo ella, mamita, mira, ten mucho cuidado. Deja ese sentir así, que siga creciendo. Si crece, es que el Señor te está mandando. Si no crece y se te va, es porque era tu buena intención. ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces sí. dije yo, ok. Dice, pero no pelees con ese sentir, déjalo a ver qué hace. Y entonces iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, y yo me iba preparando porque yo le decía al Señor, Señor, le preguntaba al Señor, y Él me contestaba en el momento, mijo. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Mira la Biblia, y se la levantaba así como si Él no la pudiera ver. Y le decía, mira, aquí, ya recibí el bautismo Espíritu Santo, mira, aquí dice tus dones, aquí están los dones, mira, yo Claro. quiero tus dones. Y luego, si voy a ir allá, yo quiero ir preparada. Y el Señor me decía, le dije, ¿qué me impide recibir los dones? Le dije, ya sé, según yo muy sabia, ¿no? Le dije, que me enojo rápido, o sea, un short temper, como dicen. Pero y luego dijo el Señor, no es eso. Dije, entonces, ¿qué? Que tú eres muy lógica. Y yo soy un Dios ilógico. Yo obro por caminos misteriosos. Por donde menos pienses, yo voy a obrar. Y si tú eres lógica, no, pues, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Y yo dije, ¿yo lógica? Todavía dudé de lo que él me dijo. En 3 días, mijo, que siguieron, él me decía, cuando me estaba pintando para irme a trabajar, me estaba pintando y el Señor me decía, vea la palabra, así. Y yo iba a la palabra, me hablaba, yo era clarísimo, no me podía confundir de que si fue el diablo o quién fue, no. Y yo iba y abría la Biblia así, al azar, y caían mis ojos en un versículo. Y yo, ok. Y al otro día, haciendo lo mismo, pintándome para irme a trabajar, porque siempre pues trabajaba, yo vivía en Los Ángeles y trabajaba en Santana, Ok. en un mall. Que es como una hora de manera. Ajá, y en esa hora siempre la usaba para platicar con él. Y otra vez, ve a la palabra, y ahí voy, y a la segunda vez, otra vez cayó en el mismo versículo, y mis ojos así, y yo, ok, 2 veces. Y a la tercera vez, mijo, el tercer día, cayó en el mismo versículo, me mandó otra vez a la palabra, y fui y la abrí la Biblia así, al azar, y cayó donde mismo. Entonces dije yo, espérate, ¿habrá un separador aquí o qué? Que me manda a lo mismo. Y ¿sabes qué? Ahí me dice el Señor, ¿lógica? Y dije, ay, Señor, si es verdad, si soy lógica. Y paz, me caí de rodillas ahí y le dije, yo no quiero ser lógica, yo quiero tus dones, Señor. Perdóname por haber dudado de ti. Y ¿sabes qué? De ahí Él empezó a dar, ¿cómo se dice? A mandarme a hacer cosas, a usar los dones, a hacerme usar los dones. Yo tenía miedo. Me dice, ve, dile a aquella señora árabe de aquella tienda, ve, dale palabra. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Qué le digo? ¿Me estás mandando un mensaje sin palabras? Tú ve y dale el mensaje y no digas más que lo que yo diga. No agregues una palabra más. Y entonces, y yo,
Ay, Señor, y iba ¿Qué con, es eso? mira, iba con el estómago así, hecho bolas, y las patitas me temblaban, así las rodillitas, y la señora esa y yo nomás nos hacíamos así, porque éramos diferentes tiendas, pero era un lugar de adentro, no era como un summit afuera, no, era un mall como de los de adentro. Y nomás nos hacíamos así, pero no sabía, ella ni sabía quién era yo ni yo ella. ¿Me entiendes? Ok. Y esa vez llegué y me paré y estaba ella doblando ropa de niña. Y llegué y me paré así, mira asustadilla yo. Y le dije, en inglés, todo mochilón, pero le dije, te tengo palabra de Jehová, te traigo palabra de Jehová. Y ella ni volteó a verme, ni siquiera me volteó a ver. O sea, y no porque le caía mal, porque siempre nos saludábamos, pero nunca teníamos ninguna conversación. Comunicación. Y me dijo, dime, dice el Señor que vuelvas a tus rodillas, que te extraña mucho, que te ama mucho. Dice que extraña las conversaciones y ¿cómo se dice? Convivencia que tenían ustedes antes. Dice, y yo me quedé así callada. Dijo el Señor, cállate, no digas más que lo que yo diga. Y cuando volteó ella hacia verme, sus lágrimas estaban así. Y le dije, y me le quedé mirando y me dijo ella, él sabe por qué pasó esto. Yo le dije y le pedí al Señor cuando mi hermano estaba enfermo que no se lo llevara. Dice, y no me escuchó. No me quiso hacer, el milagro. Ujú. Y ella siguió llorando y yo nomás le hice así, como un saludito y me fui. Porque si yo soy re buena para hablar, como ya estás. Obedeció, pues no le Ajá, digas no más. digas una palabra más porque si no le hubiera dicho, ay, no, pobrecita, o whatever, no, ¿me entiendes? No, Ujú. porque, y me fui a mi tienda y me quedé así. Dios mío, mandas a uno sin palabras y me dijo el Señor, sí, es nomás abre tu boca que yo la llenaré. Como pasó con Pedro, ¿no? Con Pedro, cuando lo mandan que lo arrestan, pues, lo arrestan y le dicen a ustedes, "Shh", y empieza a hablar por parte del Espíritu Santo. O sea, él nunca se preparó para eso. O sea, básicamente nos usa de la misma manera, ¿no? El día de hoy. Y trabajando y mi mamá teniendo esas experiencias, ella empezó el evangelizar en Los Ángeles también. Que ella es donde se empezó ella a activar también lo que es básicamente ese trabajo. Que ella, así como evangelizó aquí en Tecate, o empezó a evangelizar aquí en Tecate, inició en Los Ángeles. Es que era para mí mira, esa, hasta la iglesia Selim nunca te pasan a dar, ves como las iglesias tradicionales te pasan a dar Testimonio. Al ay, se me principio, pasó ¿no? el vas y no Al sé principio, qué. ¿no? Sí, o sea, pero el IM nunca ha hecho testimonios así. Ok. Ujú. O sea, ni aunque sean grandes, yo creo, o quién sabe, a lo mejor sí. Pero ¿cómo se dice? Pero no era nomás las No es la iglesias, costumbre. ajá, nomás las iglesias tradicionales eran las que pasaban gente a testificar cada rato hasta de que si se les pasó el camión, ¿me entiendes? Y le daban gracias a Dios que lo alcanzaron, ¿me entiendes? O algo así. Así de sencillas cosas testificaban, ¿me entiendes? Perdón, sí. O sea, porque yo sé, porque yo mire. Entonces, me dijo el pastor, yo llamé a un número al azar y me contestó una viejita, ¿aló? Y yo le dije, ¿aló? Y luego le dije, ¿cómo está? Le hace, ay, bien, gracias a Dios. Ella no sabía quién era yo no sabía quién era ella. Ujú. Y dijo, bien, gracias a Dios. Y luego y nomás dijo Dios y me metí yo ahí. Claro, Le dije, aprovechar, ¿no? ajá. Le dije, ¿usted quiere a Dios? Ay, mija, ¿cómo que no? Si cuando me quedé viuda, él fue el que me ayudó. Dice, allá en Texas. Entonces le dije, ¿puedo ir a su casa para que me hable de Dios? Pero la que quería hablar de Dios era yo, ¿verdad? Y me dijo, claro que sí, ¿dónde vive? Y me dio su dirección. Era como a 5 cuadras de donde yo vivía. Cerquitas. Y fui, y era una viejecita, bien viejecita, y luego me pasó, se sentó esa mecedora, y yo me senté en sus pies así, a oírla.
toda la historia que me contó de su esposo cuando se murió y sus hijos, cómo sobrevivió trabajando ella y todo. Y yo, para que ella me oyera a mí, yo le tenía que oír a ella primero. ¿Entiendes? O Sí. sea, hacerla sentir la satisfacción de que pudo, porque yo le dije, hábleme de Dios, por favor. Y entonces dijo, claro que sí. Y después, ya que acabó de hablar, le dije, ¿le gustaría aceptar a... Oh, dice, yo nunca he aceptado un aleluya aquí en mi casa. Entonces le dije, qué bueno. Y luego me dijo, y luego dijo, dice, yo voy aquí a la iglesia San Matías, o sea, católica. Entonces, Ok, le dije, entiendo. Sí, ajá. la mata. Y luego le dije, ok. Y entonces ya cuando le dije, Chilita, quisiera aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y se me quedó viendo así era rara. Y luego dijo, claro que sí. Claro que sí. Y se hincó la viejita, así toda así como tenía artritis, y se hincó y empecé a orar por ella. En el nombre de Jesús, Señor. Y ya darle el plan de salvación así como, ¿me entiendes? Claro. Porque era mi especialidad en eso, o sea, me gozaba. Y ella aceptó al Señor y yo la abracé y le dije, de hoy para adelante usted es salva. La sangre de Cristo pagó por todos sus pecados y sus errores que ha hecho en su vida. Y ella se quedó bien contenta. Entonces, después dije yo, ¡ay! Me dijo, ¿tú eres católica? Y yo acababa de leer en un libro de esos diccionario que católico quiere decir universal. Así es. Entonces yo me acordé que leí eso, entonces dije, estoy diciendo una mentira a la mitad. Dice mi mamá, yo soy universal. Le dije, ¿sí? Entonces dice, ¿tú eres católica? Y le dije, sí, soy católica, pero porque yo ya había visto que católico quiere decir universal. Sí, claro. O sea, Ajá. abarca O sea, a todo el mundo, ajá. pues. A O todo el sea, mundo. pero eso para ella era una cosa y para mí era otra. Mm. Pero Sí, ¿cómo se dice? claro, Pero claramente. no se la iba a decir, ¿verdad? Pero hasta que yo sentí. Entonces, dijo, oh, porque yo nunca he recibido ningún aleluya aquí. Y le dije, qué bueno, qué bueno. Y ya cuando, ¿cómo se dice? Cuando me fui a mi casa, dije, ay, ya perdí una almita por no haber tenido las agallas de decirle que yo era cristiana. Y estaba toda preocupada y fui por ella a su casa y le dije, la voy a llevar a mi casa. Y la llevé y luego la traje caminando por cada cuarto y todo. Y luego, no por lucirle la casa. Le dije, ¿ve una imagen? No. ¿Ve algún santo colgado? No. Le dije, ok, yo voy a una iglesia donde adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y se me quedó mirando así, muy seriecita, como que no le gustó la idea de que le dije que yo era católica. Entonces le dije, entonces ya la subí al carro y la llevé a su casa. Y sí, iba bien calladita en todo el camino, no me hizo ninguna respuesta, ni ninguna pregunta. Y ya la llevé y se bajó y le dije, la amo, Chilita. O sea, el Señor me la bendiga. Y se bajó y se fue caminando muy seriecita, así como pensando. Y dije, ya perdí una almita, ya la perdí. Y luego como a los 3 días que no le llamé, me dice, oye, pues ¿por qué ya no me llamas? Y luego dice, quiero que me lleves a la iglesia. Y le dije, ¿a la San Matías? Y luego le hace, no, yo quiero ir a donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Padre Santo. ¡Wow! Mm. Y luego le dije, claro que sí. Y yo fui su taxi por un buen tiempo hasta que tuve que empezar a ir a levantar una obra con mis tías, una tía mía y su familia, y el Señor allá, mira, donde quiera que iba, el don de discernimiento, los dones que yo le pedí al Señor estaban funcionando. Fui a su casa y le empecé a hablar del Señor y ella, que eran católicos de hueso colorado, de los que recibían de Roma, especialmente Cristos que ellos les mandaban porque ellos tenían dinero. O sea, entonces fui y la evangelicé y su esposo así era, mirando
y se me quedaba mirando su esposo cuando yo le estaba hablando la palabra y mi tía así viéndome. Y entonces él estaba así, era bien nerviosillo, y yo me le quedé mirando y boom, el Señor me enseñó lo que estaba dentro de su corazón. Y ya cuando se salió él, le dije a mi tía, tía, le voy a decir algo, pero por favor no le diga a él le va a decir solo. Y luego me dijo, ¿qué, mija? Y ella era bien ingenua. Le dije, mire, él le es infiel. Y entonces dijo ella, ¿pero a qué horas? ¿Cuándo? No, no puede ser, él trabaja mucho. Y entonces le dije, no se preocupe, usted no se preocupe, él solito va a abrir la boca, pero no diga que yo le dije, calladita, ¿ok? Y me dijo que sí. Y ya cuando me fui, uno de esos días ya no aguantó él y le dijo, ¿sabes qué, Rosa María? Yo tengo 2 familias, tengo 2 hijas desde hace 10 años con otra mujer y los hijos que tengo contigo. Yo me casé contigo pensando que tú eras rica, que tú eras la única heredera. Dice la última, la heredera, la más chica, y que mis primas, cuando estaba estudiando cultura de belleza, me dijeron que tú eras la que te ibas a quedar con el dinero. Entonces yo me casé por eso contigo. Santo Cristo. Y mi tía así no podía ni creerlo. Y después me llamó para decirme. Y le dije, ve, le dije. ¿Y cuándo te dijeron que vinieras a Tecate? Cuando me dijeron que viniera a Tecate, en eso que iba yo sintiendo todas esas cosas, cuando me dijo la esposa del pastor, deja ver si que crezca. Esto iba creciéndome, 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 y yo sentía que tenía que venir a Tecate. Pero Tecate. Entonces yo quise, y ella me dijo, déjalo a ver si crece o no crece, ¿verdad? Y sí, se iba creciendo el sentir, y yo estaba tan segura, porque el Señor me hablaba. El Señor me decía, yo te voy a mostrar la condición de la iglesia. Yo voy a estar contigo y te van a pelear los príncipes de mi pueblo, pero yo no te van a hacer nada, dice, porque yo voy a estar contigo. ¿Y cómo supiste que tenías que venir a Tecate? Porque primero fui a, ¿cómo se dice? No, pero ¿cómo sabías? ¿Cómo te habló Dios y te dijo, tienes que ir a México? Me dijo ¿O Tecate. por qué no Brasil o No, Argentina? me dijo Tecate. Así Tecate, así. Sí, Así, Tecate. no. Sí, nada más. ¿Y Ajá. conocías que era Tecate? No, No sabía que. ni dónde estaba en el mapa. Ah, Eso es lo más interesante de Tecate, que Tecate es una ciudad pequeña. casi nadie la conoce. Incluso yo le digo un ranchito. Tijuana, todos conocen Tijuana, todos Ujú, conocen Mexicali, ujú. pero Tecate en realidad Ajá. no es conocido. Y yo, Sí, yo, no. y yo le dije al Señor, y yo dije Tecate. Y entonces mi esposo era de Mexicali y me llevó para Mexicali a ver a su familia y miré de una manzana, un lote que vendían, de toda una manzana, mijo, en lo planito, con todos hasta con teléfono y de todo, ¿me entiendes? Todos los servicios. Dije, esto está hermoso para levantar una iglesiota. Entonces, di dinero para entre. Ujú. Perdí dinero ahí, porque el Señor me dijo, aquí no, ¿Dónde era? Mexicali. 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 Y Ok. planito y todo. Y luego después, la niñita terca, fui para Tijuana y, Todos, y todos fui menos a a hacer lo Tecate. mismo, mijo. Fui a hacer lo mismo. Fui a un de ese bienes y raíces y les dije, ¿me puedes enseñar unos terrenos que tengas de venta cerca del hipódromo? Con la gente de high class, ¿no? Y escogí uno también grande y bonito. Y también di dinero y también perdí dinero porque el Señor me dijo, aquí no, Tecate. Y yo dije, ay, Señor, yo andaba queriendo hacer mi santa voluntad, mi diabla voluntad, Sí. más bien. Diablo. Y el Señor ahí me hizo mirar que no era donde yo quería o lo que yo quería, sino lo que Él me decía a mí. O sea, ahí me metió, y como yo era líder desde muy joven, en mis trabajos y todo, como que yo estaba impuesta a mandar, Ujú. a liderear.
Entonces ahí el Señor me tumbó del macho, ¿me entiendes? Y me hizo saber que Él era, que todo lo que correspondía a Él era. Le tenía que hacer caso, no importa que se mirara al revés o al derecho. Entonces, vine para Tecate y aquí me quedé, ¿cómo se dice? Dije, ok. No saben dónde venden terrenos. ¿Qué Y dices? Aquí no hay nada. un taquero me dijo, mire, vaya y busque a don Andrés, tal, vaya, no sé qué. Él repartió los lotes de no sé dónde. ¿Y qué año? ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando como cuando yo tenía 30 años, y me dijo. ¿Y cómo se dice? Y empecé a buscar el terreno. Empecé a buscar, no el terreno, un terreno para hacer mi casa, porque vendimos nuestra casa que teníamos en Los Ángeles. Nos deshicimos de nuestras cosas. Estamos hablando que eso sucedió más o menos en 1985 Ok. y, y mis papás tenían lo que es una casa, trabajos, o sea, Buenos trabajos. lo que es una vida muy estable en Estados Unidos. No había necesidad de venir para México, no había Y necesidad. usted ya tenía que unos... Yo tenía 5 años, Ahí se 6 mira chiquito, años. él ahí, chiquillo. So, yo tenía entre unos 5 o 6 años, 6 más o años. menos. Ajá, ok. Y Entonces tenían estabilidad, pero le dijeron, no, váyanse para Tecate. ajá, y yo estaba contenta porque la que no estaba contenta era mi mamá. Mi mamá me decía, tú no vas a ser de Dios, tú nunca eres de Dios. Empezó mi mamá a decirme, el Señor me dijo, estaba dormida yo y me dijo, viene ataque del diablo. Y yo quise despertar para, tú sabes, reprender y me quedé dormida, estaba cansada. Y cuando desperté estaba mi mamá así viéndome con como odio y que me levanto bien asustada y me quedé mirándola. Y me dijo mi mamá, tú piensas que eres de Dios, pero tú nunca vas a ser de Dios. Yo cuando estabas en mi panza, yo te soñé con dientitos así como de vampiro. Y yo me Ay, paré así Dios. mirándola con miedo y le dije, mamá, no importa lo que piense cada persona, yo voy a ir a hacer lo que el Señor me dijo que hiciera. Enójese quien se enoje y piensen lo que piensen. Yo voy a ir a hacer lo que el Señor me manda a hacer. Y cuando inició ese proyecto que empezaron en los 80s, mi mamá básicamente lo que hizo es compró un terreno para construir una casa, Ujú. para poder venirnos a vivir para acá, porque estaba bien claro el plan que era tener que venir para acá y abrir una iglesia. Y ellos tuvieron que tomar decisiones, pues básicamente que cambiaban todo lo que ellos habían formado Ujú. en Estados Unidos, en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. ¿Y qué tuviste que hacer para poder decidir y venirte para Tecate? Dejar tu trabajo, mi papá tuvo que dejar su trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? Ok, tu papá sabía, él confiaba en las experiencias que yo estaba teniendo. Él totalmente me confiaba porque es la persona que me entendió más en mi vida. Él miraba todo lo que le pasaba, pues, ¿no? Él miraba, Todos, sí, todos. ajá, y hubo muchas cosas grandiosas, o sea, como pactos que el Señor vino a hacer conmigo y todo eso, o sea, él sabía, él era así era, como, él no dudaba en nada. Entonces, él vino, o sea, tuvimos que vender la casa y todo, pero nosotros sabíamos que teníamos que venirnos y mis hermanas también sabían, porque el avivamiento no nomás me agarró a mí, ¿verdad? Agarró a mis hermanas también. O sea que se vieron con todo y hay hermanas también No, para acá. no, ellas no tenían el llamado ese. Pero Ellas, Las entendieron. la apoyaron a usted. ellas me Ok, apoyaban ok, ok. y ¿sabes qué? Todas en la mañana desayunábamos juntas y ¿qué te ha enseñado el Señor? ¿Qué te enseñó el Señor a ti? Y compartíamos ir arreglándonos y desayunando juntas todas en la casa de una sola, porque todos los días teníamos algo nuevo que el Señor nos estaba enseñando a todas. Y todas compartíamos y de ahí nos íbamos a trabajo. ¿Ves? Y fue una cosa hermosa. Y yo hablaba puras malas palabras cuando, cuando me convertí. Y yo le dije a Gloria, mi hermana, Gloria, ¿cómo voy a
yo a predicar el evangelio, antes de empezar a predicar el evangelio, ¿me entiendes? Pasó eso. En el trabajo le dije, hablando puras malas palabras. Entonces, ¿sabes qué pasó? Empecé a leer más la Biblia y automáticamente, como obra de magia, las malas palabras desaparecieron porque mi vocabulario se hizo bíblico y ya no cabían las malas palabras ahí. Qué bien. Sí. Así estamos todos, ¿no? Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Y tuviste que dejaste tu trabajo Ujú. y mi papá se quedó trabajando ya un tiempo. Sí, un poquito más. ¿Pues usted vino primero con sus hijos o nada más Sí, usted yo sola? con mis hijos. Ah, ok. Así de la hermana Abraham de las orejas, vente. Básicamente, lo que pasa es de que hicieron la casa a un nivel donde ya podíamos venirnos a vivir, pero estaba rústico todo. Ah, ok. Estábamos viviendo en una casa rústica, pero nos vinimos a vivir a Tecate. Ella dejó su trabajo y Y él no venía quería cada dejar su semana. trabajo, básicamente, y mi papá se quedó trabajando allá en Los Ángeles para sostener, Seguir todavía. construyendo la casa, alimentos, todo. Sí, En realidad, el Señor lo usó a él para proveer todo, Mm. hasta la renta de los locales que usábamos, que rentábamos, hasta comprar las sillas, a comprar todo. y llegamos a Tecate. ¿Cómo inició o cómo empezaste tú a trabajar lo que es en la obra? Ok, empecé a conocí a una americana, y empezamos a platicar. Y ella era cristiana. Y ella me dijo, oye, yo conozco una familia que habla, este, que habla en español, y yo no les puedo hablar, porque yo no hablo español. Dice, te las voy a presentar. Entonces esa familia abrió su casa para que fuéramos, o sea, para que fuéramos a, ¿cómo se dice? Fuera yo a predicar. Y ella también iba, la gabacha, porque ella eran sus amistades, pues, que ella me estaba presentando. Entonces se llenaba la casa. Era una familia grande, aparte ellos invitaban más personas. Entonces, yo empezaba a predicar y empezaba a mirar como una nube se ponía sobre sus cabezas de ellos y, y paraba un segundo y les decía, estoy mirando una nube sobre todas las cabezas que están aquí. Entonces yo dije, hoy va a haber, cuando miré la nube, yo supe que el Señor iba a bautizar con su Espíritu Santo. Y nomás dije eso y seguí predicando. Cuando acabé de predicar, les dije, vénganse todos aquí enfrente, los que quieran recibir bautismo del Espíritu Santo, y se vinieron un montón. Y le dije a la gabacha, a otra, que también se crió en Estados Unidos, que también era cristiana, y le dije, y hablaba inglés y español, y les dije, no toquen, como dicen, no imponer nuestras manos Con ligereza. con ligereza porque hay transmisión, puede haber transmisión. Y pusimos nuestras manos en el aire alrededor del grupo y empezaron todos a hablar en lenguas cuando oré. En el nombre de Jesús, reciban Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús. Y cada quien, mira, solitos fluyeron. Pero antes, Qué para padre. que quede registrado bien, pero antes de eso ¿quién llegó a orar en esta ciudad por una iglesia de restauración? Ah, sí, aquí está. Llegó alguien, Sí, Efraín Lemus. Efraín Lemus, un varón de Dios. Vino él antes de que yo viniera. Pero era de igual, de la Sí, iglesia Elim. Elim. Y él vino aquí y miró la ciudad, bueno, la pequeño pueblito, y se subió al Cerro del Caracol, que queda frente de mi casa. Exactamente. Ese Y, cerro que está. y él se, y Ah, ok. él se arrodilló, dice, él nos platicó cuando vino, que le tocó a él venir así como obrero, y él se arrodilló y dijo, Señor, levanta aquí una iglesia de restauración. Y el Señor contestó su oración cuando me mandó aquí. Y él me dijo, Órale. nos dijo, ¿verdad? A mi esposo también, dijo, ¿saben qué? Yo vine aquí a orar por esto. Y el Señor los mandó a ustedes a hacer, ahí está mi oración contestada. Y era un varón, mijo, que lo mirabas, le brillaba el rostro. Le brillaba el rostro. Y yo decía,
¿qué se quechará? Y entonces ya cuando él se levantaba, yo no había visto eso. Pero tenía una imagen siempre se vestía de negro y blanco él, y bien, o sea, tenía una presentación magnífica. Y pero el rostro, y cuando él siempre se iba temprano a la iglesia para llegar y orar primero antes de empezar el servicio. Y le dije a mi esposo, ¿miraste algo en él? Y me dijo él, ¿que le brilla el rostro? Le dije, sí, tú también lo miraste, ¿verdad? Dice, sí. Wow. O sea, era un varón bien metido con el Señor, mijo. O sea, cuando él vino primero aquí en Tecate, no había iglesia en Mexicali ni en Tijuana, en ningún lugar. Habían iglesias, pero no eran iglesias, eran más tradicionales. Pero de LIM, No, No. de LIM iglesias. ninguna. Ni una. Fue la primera aquí en Es- Tecate. Sí. Esa es la primera que se hizo. Entiendo. Esta Perfecto. fue la iglesia El LIM, de la Tecate, primerita Ajá, en México. la que ujú, causó controversias aquí. sí. Pero explícale qué es lo que te dijo Dios que iba a suceder cuando llegaste aquí. Él me dijo, te voy a enseñar la condición de las iglesias. De la iglesia, no iglesias. Dios no dice iglesias. O sea, porque somos una. Claro. Somos su iglesia, todos. somos Claro. su Dijo, te voy a iglesia. enseñar la condición de la iglesia en Tecate. Entonces, eso quería decir, yo empecé a visitar cada iglesia y co- miraba la condición. Y para mí parecían como que eran de muertos. ¿Cómo se dice? Muertos, Panteones. espiritualmente muertos. Sí, Espiritualmente. espiritualmente muertos, sin presencia de Dios ni nada. Y cada iglesia que iba, eh, ¿sabes qué? Yo lo único que sentía era ganas de orar por mí, de sentir la desesperación de estar ahí en una iglesia muerta y con tanta gente. Y lo que estaban predicando eran cosas mínimas que te pueden enseñar a los niños en un saloncito. O sea, Había mucha necesidad. mucha necesidad. Entonces, o sea, yo una vez dije, Señor, por favor, quiero orar por mí. Y me dijo el Señor, en una iglesia, y me dijo el Señor, no, ve ora por ella, por una muchacha. Y dije, wow, si en el himno no dejan que llegue alguien raro y que se ponga a orar, ¿me entiendes? Mm, Y yo dije, y volteé y miré la diaconisa que pasó a un ladito, dije, Señor, me va a sacar de las greñas. Luego, fui y tenté a la muchacha, la toqué así, porque dije, yo quiero orar por mí, no, ora por ella, me dijo el Señor. Y fui y la toqué a la muchacha y me dijo, y volteó así, era espantada, y pues yo también me espanté. Y luego, y ya que vio que era yo, se hizo así. Entonces, yo no sabía qué le iba a decir, porque el Señor nomás me dijo, voy a orar por ella. Y lo que fue que le di palabra, le dije, esto dice el Señor, que Él te ha querido llenar de sus dones y que seas un candelero que alumbre en medio de su pueblo. Pero tú has recibido un espíritu de acusación que no es de su parte. Yo no sabía eso, ¿eh? Yo no sabía ni quién era ella. ujú. Y ella después fue a mi casa porque les prohibieron, porque ya habían ido una vez. Ellos en grupo de jóvenes ya habían ido a mi casa, tenían la costumbre de cuando ibas a visitar una iglesia, agarraban tu domicilio y luego llegaban un grupo de jóvenes a evangelizar la casa. Órale. Entonces, esa vez Era una buena táctica. fueron a mi casa y yo me senté, hacía oírlos un momento y que les empiezo a hablar. Yo les empecé a hablar. Y Usted todos es se una quedaron, cátedra ahí. mijo, y todos se quedaron callados. Así era, pero no groseramente, sino yo tomé un poco la palabra en una de esas. Entonces, ellos se quedaron calladitos, todos, así era. Y fueron y le dijeron a la pastora. O sea, y ella dijo, no quiero que vuelvan a ir ahí. Entonces, Sí. después yo fui a la casa de ella y le dije, esta es una iglesia pentecostés, ¿verdad? Le dije, ustedes no tienen esto, no tienen esto, no tienen esto, no tienen esto y no tienen esto. Hermana, ¿yo le puedo ayudar a usted?
a guiarla un poco en esto para que pueda darle más O sea, sabiduría. de Pentecostés no tenía nada. Esas Pentecostés iglesias. no tenía nada, más que tenían unos buenos músicos, eso sí, Y tenían ya, el ¿no? mejor músicos de Tecate. Y y la hermana nomás se me quedó mirando, porque llegué muy temprano a su casa, hasta estaba en pijamas sentada en su cama. Sí, 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 sí. Y yo a despertarla, porque no pude dormir y ¿cómo se dice? Y pero, y después fui a otra iglesia, que también, pero ahí el Señor me detronó a mí. Llegué y también, o sea, muertecita, y dije yo, Señor, no cabe duda, qué tristeza, qué horrible. No está tu presencia, no, no está tu presencia aquí. Yo me dijo el Señor, ¿y cómo se te ocurre decir eso? Si donde tú vas, yo entro. Si tú estás aquí, yo estoy aquí, porque yo siempre voy contigo. Y entonces dije, ¡ah! Me regañó el Señor ahí cuando dije eso. Y entonces, cuando me dijo él eso, ya se estaban despidiendo todos ahí, platicando dentro de la iglesia, y yo empecé a hablar en lenguas, así, levanté mis manos y empecé a hablar en lenguas bien recio. Cuando el Señor me dijo eso, ¿cómo puedes decir? Si donde tú vas, yo estoy. Y entonces yo empecé a hablar en lenguas, y el pastor empezó a brincar en un pie. Eran pentecostales. Y brinqui, brinqui con el micrófono así, y todos los demás empezaron a hablar en lenguas y no sé qué, y quién sabe qué se estaban despidiendo, y todos empezaron a hablar en lengua los que estaban ahí. Después esas personas fueron a buscar dónde vivía yo para que les hablara de la palabra. ¿Entiendes? Y eso Así fue creciendo la eso iglesia. eso lo que ocasionó es de que llegó mi mamá con el mover del espíritu, que Ajá. eso fue lo que impactó Ujú, lo que es muchas vidas aquí, pero también hizo un disturbio dentro de las iglesias, ujú. porque las iglesias estaban faltas de algo. Pero ¿qué te dijo el Señor de eso? Que iba a tener un problema con los príncipes de su pueblo, pero que él iba a estar conmigo para librarme. O sea, en otras Ok, palabras, ok. Dios le habló. Dios le habló y le dijo, vas a tener un problema, pero esta vez no iba a ser con el enemigo, iba a ser Con los mismos con los, pastores. con los príncipes, iba a tener un problema con los pastores de las iglesias que estaban aquí. So, ya iba a tener, y cuando empezó a ella a visitar las iglesias, a mirar la condición de las iglesias, o de la iglesia, como dijo mi mamá, Dios la mandó a que mirara la condición, y cada vez que entraba a una iglesia había un impacto, había un impacto, había un impacto. So empezó, eso es lo que le había avisado, lo que le había profetizado, inició. Básicamente mi mamá llegó evangelizando, y una de las primeras personas que abrió sus puertas para entrar se llama la hermana Toñita y su hija Reina. Ellos abrieron sus puertas. Ah, sí, porque Reina trabajaba con la gabacha que te dije que me invitó hasta a ir a orar, donde miré la nube. Reina trabajaba ahí limpiando. Entonces ella me conoció, supo que yo predicaba el evangelio y fue y le dijo a su mamá, mamá, ¿sabes qué? Conocí a una evangelista. Entonces ella antes hablaba en lenguas, era pentecostés, pero se movió a un lugar que le quedaba muy lejos y estaba ya mayor. Le quedaba muy lejos la iglesia. Entonces empezó a ir a una... Y ahí le dijeron que los lenguas no eran para este tiempo. Entonces ella paró de Sí. hablar en lenguas y ella pensó que ya no pudo, que se le fueron. Ujú. Entonces ella le dijo, tráeme a esa señora para acá, mija. Y ella me invitó y se dice a mi mamá que si puedes ir a su casa. Le dije, claro que sí. Y fui a la casa de ella y le dije, hermana, le dije, me dijo Reina que usted tenía un problema y que quería hablar conmigo. Dice, sí, mija, mira, es que yo antes hablaba en lenguas porque vivía allá y no sé qué, y luego me cambié aquí y me dijeron que esas lenguas no eran de Dios. Entonces le dije, le voy a hacer una pregunta, hermana, así de fácil. ¿Usted le cree a la palabra del hombre o la palabra de Dios? Y me dijo, yo le creo a la palabra de Dios.
Le dije, pues aquí va. Y le abro la Biblia y tras que le doy los versículos y luego le digo, ¿qué piensa? Le creo la palabra de Dios. Le dije, ok, entonces está lista. Y le puse mis manos sobre su cabeza y le dije, en el nombre del Señor, recibe Espíritu Santo y fuego. Y empezó a hablar en lenguas fluidas. Pues ella ya las tenía. Se llamaba glosolalia, ¿no? Y pues Y la hermana Toñita, no sé si puedes identificar, pero su familia aún hasta este día está asiste a la aquí. iglesia y sirven O la sea, familia. fue ella. Yo puedo decir, Una de las pioneras conmigo. sí. Órale. Y Reina estaba mirando a su mamá que estaba hablando en lenguas. Y luego volteé y miré a Reina. Y le dije, Reina, ¿tú hablas en lenguas? Dijo ella, no. ¿Has recibido al Señor como tu Salvador? Sí. Le dije, ¿quieres hablar en lenguas? Sí. Y que le pongo la mano y empezó a hablar en lenguas inmediatamente. O sea, Y ahí es donde inició ¿ves? lo que es empezar a hacer servicios en hogares, en Con el casas, poder del Espíritu Santo. Básicamente fue una reforma, ¿no? Aquí en básicamente. Tecate, Para Tecate, una sí. nueva Fue- reforma en Fue Tecate. algo que no existía aquí en Tecate, que no habían visto y lo que todos podían distinguir, lo que era el mover del espíritu, que es lo que hace la gran diferencia. Como le dije a esa de ese A lugar, la otra persona. a la persona esa, Ujú. le dije, quiere, yo le ayudo, yo le enseño qué es lo que ustedes todavía necesitan aquí para que fluya. Y se quedó así como se sintió humilladita, yo pienso, y se quedó así. Y lo que hizo que prohibió que fueran sus miembros a mi casa. Y pues sí, pero ¿cómo se dice? Pero el Señor, Y de ahí se fue de casa, de servicios en casa. Y los servicios de casa fueron servicios, pues obviamente no había músicos, no había, nosotros estábamos chicos y pues lo que era cantar y aplaudir, predicación, cantar, aplaudir. O sea, un servicio lo que es, ¿cómo se llama ahorita? Un discipulado de hogar. Normal. Ujú. Un discipulado, eran discipulados, pero fueron creciendo, 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 creciendo. Llegó un momento donde compramos tuvimos que empezar a comprar. rentar ya lo que es un lugar más grandecito, rentar otro lugar más grandecito y empezar así, uno por uno. Ya cuando empezamos a rentar, ya hablamos con mi papá y le dijimos, pues sabes que la iglesia está creciendo y pues se necesita apoyo económico para poder rentar. Mande la feria, pa. Sí, y mi papá empezó pues apoyar a lo que es a rentar lo que es un edificio, básicamente, Sí. un edificio, comprar instrumentos, comprar sillas, mantener la Todo. familia. Y él todavía iba y venía a Los Ángeles trabajando. Y estaba, Y el Señor Wow. nos hacía rendir el dinero. sí, el Señor estaba bendiciendo con un cheque todo lo que teníamos que hacer. Wow. Y empezó de esa manera. Hay muchos detalles más, nomás que por ahorita yo creo que el tiempo Ya nos alcanzó. ah, Como los que nos ha están alcanzado predicando. ahorita. ¡Ay, el tiempo! Ya no- Estamos Y falta muchas cosas muy interesantes de que platicar. experiencias muy bonitas que Dios, por su misericordia, pues todavía obra en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Y gracias por escuchar. Va a haber una segunda parte para que estén al pendiente. Y pues lo que vamos a hacer ahorita es orar antes de despedirnos. Hermano Abraham nos dirige con una oración, por favor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por estos momentos tan preciosos de poder recordar tus obras, Señor, en este lugar y con nosotros en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que los planes que tú has tenido desde el principio, Señor, y como los has tenido hasta el día de hoy, puedan seguir y podamos seguir trabajando, Señor, y haciendo la obra, Señor, que tú nos has llamado a hacer en esta ciudad, Señor. Te damos gracias por esta plática, por este podcast que se puede decir que estamos haciendo hoy, Señor, que sea de bendición para cada oyente, para cada hogar, Señor, para cada alma que pueda escuchar esto. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Y bueno, mis hermanos, nos despedimos en esta tarde, no sin antes decirles
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los que le aman. Bendiciones.